Bien, continuando con nuestro repaso, ahora vamos a analizar las fuerzas con las cuales vamos a trabajar. Son el peso, la normal, la tensión y la fuerza de rozamiento. Recuerda, siempre nos planteamos 3 preguntas al respecto. Primero, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo hay peso? ¿Cuándo hay normal? ¿Cuándo hay tensión o fuerza de rozamiento? Recuerda de que según la tercera ley de Newton, toda fuerza aparece por la interacción entre cuerpos. Un cuerpo tiene peso porque interactúa con el centro de la Tierra. Un cuerpo tiene normal porque interactúa con una superficie sólida. Un cuerpo tiene tensión porque interactúa con una cuerda tensa. Y tiene fuerza de rozamiento cuando interactúa con una superficie áspera y hay movimiento o intento de movimiento. Luego de haber identificado la fuerza, la siguiente pregunta sería ¿y cómo se dibuja? Recuerda que en el caso del peso habíamos dicho que es vertical y hacia abajo. La normal se dibuja perpendicular a la superficie de contacto, empujando al cuerpo analizado. La tensión se dibuja sobre la cuerda, jalando al cuerpo analizado. Y la fuerza de rozamiento se opone o se dibuja paralela a la superficie en dirección opuesta al movimiento o intento de movimiento relativo del cuerpo. Vamos a analizar una a una y vamos a concretar. Faltaba la última pregunta. Y una vez dibujada, ¿cómo se calcula? De estas fuerzas son el peso y la fuerza de rozamiento quien tiene una fórmula que vamos a recurrir para poder calcularla. La normal y la tensión la vamos a calcular por las condiciones o aplicaciones ya sea de la primera o la segunda ley de Newton. Bien, en el caso del peso, ¿no? El clavadista tiene peso porque interactúa con el centro de la Tierra. En este caso, el peso se dibuja vertical y hacia abajo independiente de la posición que adquiere el cuerpo. Y finalmente, este peso se cuantifica multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración de gravedad. Hay que recordar que toda fuerza se mide en Newton, la masa en kilogramos y la aceleración de gravedad en metros por segundo al cuadrado, y vamos a trabajar con un valor aproximado de 10. O sea, para nosotros el valor de la aceleración de gravedad va a ser 10 metros por segundo al cuadrado. Una observación que habíamos hecho era, mira cómo varía el peso de esta persona a medida que nos alejamos del centro de la Tierra. Si el peso varía, tengo dos opciones: varía la masa o varía la aceleración de gravedad. Bueno, estamos asumiendo una masa constante. Mi masa en la Tierra, en la Luna o a determinada altura siempre es la misma. Lo que varía es la aceleración de gravedad. Es un valor que tiende a disminuir a medida que nos alejamos del centro de la Tierra y en algún momento se hace cero. Es decir, si la aceleración de gravedad es nula, el peso es cero, pero la masa sigue siendo constante. Bueno, en realidad el peso apunta hacia el centro de la Tierra, pero en nuestros gráficos vertical y hacia abajo es suficiente. Habíamos tenido también oportunidad de hablar del centro de gravedad. Recuerda que si el centro de gravedad es donde vamos a asumir, es donde vamos a dibujar el peso del cuerpo analizado. Si el peso pasa por un punto de apoyo, el cuerpo analizado es estable, ¿no? Un ejemplo tenemos aquí, por ejemplo, la torre inclinada de Pisa. Si el modelo se inclinara un poco más y el centro de gravedad se desplazara y no tuviese punto de apoyo, no, él volcaría. También tuvimos oportunidad de hablar de la estabilidad de los cuerpos, ¿no? Eso va a depender de la ubicación del centro de gravedad, ¿no? Mientras más pegada esté el piso, el cuerpo analizado suele ser más estable. Bien, ya hemos analizado el peso, cuándo aparece, hemos analizado el peso, cómo se dibuja y también cómo se calcula. Ahora veamos la normal. Como ya habíamos mencionado, si el cuerpo analizado interactúa con una superficie sólida, aparece la fuerza llamada normal. Cuando digo superficie puede ser un piso, una pared, un plano inclinado. He aquí, mira, la superficie de contacto, horizontal, vertical, inclinada. La normal se debe dibujar perpendicular a esa superficie y empujando al cuerpo analizado. Puede ser de esta manera o puede ser de esta también. Cualquiera de las dos es válida. La normal no tiene una fórmula para poder calcularla. Como dije hace un momento, la vamos a hallar por la primera o la segunda ley de Newton. Tenemos aquí una pregunta interesante, ¿no? Una muchacha sostiene un ave en su mano y me pide la fuerza de reacción al peso del ave, ¿no? ¿Cuál de estas alternativas es la reacción al peso del ave? Bien, para poder identificar
¿no? ¿Cuál de las alternativas planteadas es la respuesta? Tenemos que analizar al ave. El ave, ¿con qué cuerpos interactúa? Bueno, interactúa en estos momentos con dos cuerpos, con el centro de la Tierra a distancia y con la mano de la chica, por contacto. Vamos a asumir que acá hay una normal. Bien, entonces, diagrama de fuerza sobre el ave. Tenemos el peso, pero vamos a darle este nombre, ¿no? Tierra sobre ave. Su reacción estaría ubicada en la Tierra y es ave sobre tierra. Esto ya lo habíamos analizado en la tercera ley de Newton. A ver, la interacción con la mano por contacto. Habíamos dicho que vamos a asumir que es una normal. En este caso es la fuerza que ejerce la mano sobre el ave. Su reacción estaría aplicada aquí en dirección opuesta y igual módulo, y sería la fuerza que el ave aplica sobre la mano. Entonces me están preguntando por la reacción a esta fuerza, la reacción al peso del ave. Bueno, entonces tenemos aquí nuestra respuesta. Es la fuerza con que el ave atrae la Tierra, ¿no? Si analizamos las alternativas, observaríamos que esta de aquí es la fuerza de reacción al peso. Es la fuerza gravitatoria del ave sobre la Tierra. Una observación importante: ¿qué marca la balanza? Nos pregunta muy importante porque vamos a usarlo en algunos ejercicios. Muchos piensan de que lo que está marcando la balanza es el peso de la persona. Y si hacemos un diagrama de fuerzas, observamos que el peso de la persona tiene que ver con el centro de la Tierra, no con la superficie de contacto. La fuerza que tiene que ver con la superficie de contacto, en este caso la balanza, es la normal. No, nuevamente aquí mira, esto que llamamos peso es la fuerza que la Tierra le ejerce al modelo. Y esto que llamamos normal es la fuerza que la balanza ejerce sobre el modelo. Entonces lo que está registrando la balanza es esta fuerza, es decir, la normal. Entonces la lectura que nos da la balanza viene a ser el valor de la normal. Ahora, si el modelo estuviera en condiciones de equilibrio, diríamos que el valor del peso y la normal son iguales. Por eso es que al medir nuestra normal, indirectamente medimos el peso. Cosa que dejaría de ocurrir si el modelo analizado ya no estuviera en equilibrio, si no estuviera experimentando una aceleración determinada. Eso lo vamos a analizar ya en las aplicaciones de la segunda ley de Newton.